Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda su amigo Oscar Miranda. Pues me complace nuevamente estar con ustedes como todos los miércoles y pues compartiendo mucho de los temas que nos interesan. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todos los corredores pues nos ha pasado, hemos sufrido de eso y bueno, pues hasta cierto punto hemos salido adelante. Eh, Como sabemos, el ser humano desde su evolución inicial fue hecho o está hecho para caminar. Y conforme fue pasando la evolución, bueno, pues el correr ya se hizo una actividad diaria del ser humano. Esta actividad, pues realmente evolucionó al hombre, lo evolucionó de una manera en la que se desarrollaron varios sentidos, todos los músculos y bueno, pues las articulaciones para poder tener un movimiento de mejor calidad y más veloz. ¿Ok? Entonces, bueno, pues todo por servir se acaba, se menciona, todo por utilizar pues se desgasta y en este deporte como es el correr, pues en algunas ocasiones existen lesiones importantes que van a incapacitar al corredor, inclusive a veces inhabilitar ya de la actividad física. Y bueno, pues ¿por qué se debe? Bueno, por muchas razones que ahorita vamos a ver. El día de hoy me complace y agradezco mucho el que el doctor Catarino Correa Paz, especialista en traumatología y ortopedia, egresado del Hospital Centro Nacional Mexicano de Puebla, pues nos acompañe en esta charla. Es una charla pues muy importante para todos nosotros, el saber qué es lo que ocurre cuando nos lesionamos. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, por compartir sus conocimientos en esta charla que vamos a tener y que nos interesa a todos los que practicamos algún deporte. Como sabemos, Claro. el correr, pues yo considero que es una de las actividades principales esenciales para cualquier otro deporte. ¿Qué opina usted? Pues se me hace uno de los deportes completos. Aparte, digo, son muchos, entre ellos la natación, pero el correr, pues te llena en todos los aspectos, ¿no? Pues que lejos del ejercicio físico, lejos del ejercicio, del esfuerzo emocional, pues la satisfacción, ¿no? Porque persigues algo finalmente, persigues una meta y alcanzarla, pues te llena, ¿sí? A lo mejor llegas cansado, a lo mejor llegas molido, llegas adolorido, pero el hecho de cruzar la banda ya es haber ganado, aunque hayas llegado en último lugar. Exacto, Con exacto. cruzar la banda ya ganaste. Sí, exacto. Y eso a todo corredor le llena. Uh-huh. Claro, claro. Claro. Pues como toda actividad física se tiene un desgaste y un porcentaje de presentar en algún momento pues alguna lesión. Eh, Dentro de las lesiones, doctor, que usted ha atendido en su hábito profesional, sobre todo en atletas, ¿qué tipo de lesiones son las que con mayor frecuencia se presentan? Bueno, las lesiones que presentan este tipo de deportistas, hablando específicamente del corredor, ¿sí? Tenemos que tomar en consideración el corredor profesional, el corredor amateur, ¿sí? Pero independientemente de esto, vamos a tener diferentes tipos de lesiones que pueden establecerse en hueso, en fascias, en tendones, en músculos, pero para no hacer esto largo, de las principales lesiones que podemos encontrar es la periostitis, que es una lesión a nivel del periósteo y esto generalmente se presenta
principalmente en la tibia, que son las zonas de carga en el momento del run, del correr, ¿sí? El golpe. Las fascitis plantares, que eso no hay un corredor que en alguna etapa de su vida no haya tenido dolor en la fascia plantar. Hay otro tipo de patologías, como es el síndrome iliotibial, el iliotibial, que es un tendón conocido también como tendón de la fascia lata, que corre en la porción lateral desde la cadera hasta la tibia, al nivel de la rodilla. Otro tipo de lesiones son las lesiones tendinosas, que se conocen como tendinopatías, que se van a localizar principalmente a nivel de rodilla y, ¿por qué no?, también a nivel del tendón de Aquiles, que es muy común en este tipo de deportistas. Esguinces que van desde un esguince simple a nivel de rodilla hasta los esguinces de tobillo, que son los más comunes. Y si le seguimos buscando, pues vamos a encontrar el sobreentrenamiento, que es también otra lesión que va a condicionar una fatiga muscular y pues eso va a limitar al corredor para seguir en la práctica de su deporte. Así es, doctor. Nada más para hacer un énfasis en los términos para que nos entiendan nuestros amigos. Yo creo que muchos de ellos lo saben, pero el término itis es inflamación. Tendinitis, claro. Inflamación del tendón. Una periostitis es el periósteo, es la capa que protege o que recubre al hueso, que era lo que comentaba de la tibia por las cargas excesivas de entrenamientos principalmente, que es por lo que se da este tipo de lesiones. Y bueno, pues se ve involucrado todo el sistema óseo, hueso, mio, músculo, articular, que es el complejo de alguna extremidad, ¿no?, en cuanto a su funcionamiento de articulación. En este caso, bueno, pues la extremidad inferior es la que con mayor frecuencia va a haber lesiones. Pero también hay otras lesiones por el simple hecho de correr en otras partes del cuerpo. Y una de estas, doctor, es la parte baja de la espalda. La región lumbar, conocida también, sí. En este tipo de región se pueden presentar lesiones desde una simple lumbalgia por alguna contractura de los músculos, sobre todo los músculos paravertebrales, que son los que van adheridos a las zonas laterales de las vértebras, ¿sí? Desde ahí hasta podrías presentarse una lesión discal, ¿sí? Una lesión discal que puede condicionar desde simplemente un proceso inflamatorio, como bien lo decía, una discitis, que itis quiere decir inflamación del disco, hasta una hernia ya, una formación, a lo mejor por el golpeteo que va haciendo, y esto va a depender mucho del peso del corredor, va a depender mucho del golpe, del impacto en el tipo de terreno. No es lo mismo correr en pasto que correr en asfalto, ¿sí? Entonces, pero pues son las menos, ¿no? Sí hay lesiones a nivel de esa región, pero son las menos. La mayoría de las lesiones en el corredor se van a presentar generalmente en las extremidades inferiores. Así es. Y dentro de estas lesiones, doctor, una de las lesiones que con mayor frecuencia se presenta en el corredor es la fascitis plantar. Es correcto. Mucha gente refiere dolor en la parte de la planta del pie por una inflamación de esta fascia. ¿Esto a qué se debe, doctor? Ya sabemos que puede ser por la carga de trabajo, a lo mejor por un calzado inadecuado, pero anatómicamente, ¿a qué se ve relacionado este tipo de inflamación de la planta del pie? Bueno, cuando el corredor está llevando a cabo su ejercicio, traigo aquí una patita, no sé si se ve, ¿sí? Ahí está. Ahí la tenemos. Esto que ven, color carnita, ese es el músculo de la fascia plantar.
Cuando nosotros decimos, tengo fascitis plantar, estamos hablando de un proceso inflamatorio en todo este músculo, ¿sí? Y se inflama, se puede inflamar por fatiga. Se fatiga ese músculo porque lo sobreestiramos, ¿sí? Una. Otra, muchos le echan la culpa al espolón. Mucha gente dice, es que tengo espolón calcáneo porque me duele el talón, pero no es el culpable el espolón, porque con espolón o sin espolón, la fascia va a doler, ¿sí? Y duele porque se fatiga, porque se inflama. Exactamente en esta zona de aquí, donde se inserta en este tubérculo del calcáneo, se encuentra una pequeña bursa, que es una bolsita que produce líquido, que es el que va a lubricar el movimiento de este músculo. Y esa bursa, al inflamarse, es lo que va a producir ese dolor latente que limita incluso el apoyo. Y no se diga el golpe en el momento del correr, ¿sí? A todo este proceso, porque se inflama desde su inserción hasta donde llega en todos los metatarsianos, sobre todo en el momento del desplante. Ahí es donde se va a presentar el principal dolor. Eso es lo que se conoce como fascitis plantar. Ok, ¿Y cómo se llega al diagnóstico con esto, doctor? ¿Únicamente porque el corredor refiere dolor en esa parte o se necesita algún estudio o alguna exploración en especial? Generalmente es clínico el diagnóstico, porque si nosotros tomamos una radiografía, lejos de que encontremos posiblemente alguna deformidad en la estructura del pie y que sería un hallazgo radiológico, generalmente es diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Muchas de las veces palpamos la región de lo que conocemos como arco plantar y se va a tocar una zona indurada, una zona dura, y al tocar es un dolor que muchas de las veces se hace limitante, ¿sí? Pero es clínico completamente el diagnóstico, no se requiere ningún estudio para llegar a él. Oh, ok, doctor. ¿Y el tratamiento específico para este tipo de lesión, cuál sería? Bueno, el tratamiento específico, en primer lugar, es dejar de hacer lo que me está provocando el problema. Es difícil cuando a mí me llega un corredor y yo le digo, tienes que dejar de correr y pues, le pego, porque dices que es lo que me gusta hacer. Si a un bailarín que es bailarín profesional, yo le digo, tienes que dejar de bailar, pues no sabe que es mi pasión, de esto vivo. Y así es una actividad profesional. A un cirujano, tú dile, tienes que dejar de operar, pues no, ¿sí? Entonces, pero para que nosotros podamos ayudar a este músculo a que desinflame, primero, reposo, ¿sí? Reposo, analgésicos, antiinflamatorios. Normalmente, en lo personal, yo establezco mi forma de tratamiento en 3 fases. La primera fase, que es tratamiento médico conservador, únicamente con analgésicos, antiinflamatorios, reposo. Yo le doy al paciente un promedio de 2 a 3 semanas como promedio para que esto desinflame. Si el paciente después de esas 2 semanas me dice, doctor, es que no la hago, el dolor me continúa, entonces yo paso a la fase 2, que sería ya ser invasivo, que es una infiltración. Me voy, infiltro la fascia y la desinflamación se va a dar en las primeras 24 a 48 horas, sin problema. ¿Qué medicamento utiliza para esta infiltración? Para esta infiltración, normalmente yo lo que utilizo es un anestésico que es lidocaína al 2% con epinefrina. ¿Por qué con epinefrina? Porque la epinefrina me va a permitir una mayor latencia. ¿Sí? Mayor durabilidad. Mayor durabilidad. Aparte, muchos de los pacientes son muy susceptibles a este tipo de anestésicos y cuando, a lo mejor será por estrés, por miedo, por quizás, pero cuando los está uno inyectando, ¡pum!, desmayan.
Y en mi experiencia, la epinefrina me va a permitir que el paciente no tenga ese tipo de síntomas hemodinámicos. Ese es uno. O sea, no va a tener problemas de presión, va a ser más tolerable. Esto lo combino con un esteroide, un antiinflamatorio esteroideo. Y yo los que más utilizo son dos: el acetato de metilprednisolona, ¿sí? Y el succinato de betametasona. Ok. Cualquiera de esos dos. Pero primero tengo que poner anestesia directa. Ya que puse 2 centímetros de anestesia, yo desconecto esa jeringa dejando la aguja insertada, y en esa, ya que quito esa jeringa, inserto la segunda jeringa donde ya tengo mi mezcla de ese antiinflamatorio con otros 2 centímetros de anestesia, que es finalmente lo que causa el dolor al infiltrar esa mezcla. Pero si yo previamente le pongo anestesia, cuando yo infiltre, el paciente lo va a tolerar muy bien. Perfecto. Doctor, y en este tipo de lesiones, ¿también usted recomienda algún tipo de plantillas o algún tipo especial de calzado durante la rehabilitación? Bueno, aquí lo importante, regresando al inicio, ¿sí? El pie, ¿sí? Generalmente puede estar cursando con algún tipo de deformidad, Exacto, ¿sí? exacto. Entonces, aquí vamos a encontrar nosotros, ahí no sé si se alcance a ver correcto, Perfecto. Ahí. vemos nosotros el arco plantar. No es lo mismo tener un arco plantar normal a tener un arco exagerado. Ahí ya estamos hablando de un pie cabo, que es una deformidad del pie, o en su defecto, pie plano. Pie Ahí yo plano. no tengo nada de arco. Ok, Tanto en uno como en otro, mi fascia va a sufrir, pero va a sufrir más en un pie cabo que en un pie plano, en el caso del corredor. Y ahí sí, el paciente siempre va a tener cansado su pie. El paciente siempre va a tener adolorido su pie. Y no se diga cuando termina de correr. Siente el pie molido, siente el pie adolorido, porque la fascia termina inflamada. Aquí lo que tenemos que hacer, cambiar la estructura del pie mediante una plantilla especial para pie cabo. Ahí sí. Hay soportes que se utilizan, soportes elásticos, soportes de neopreno, para especiales para fascitis plantar, pero que si nosotros no corregimos la estructura del pie, de nada me sirve estar utilizando soportes si yo sigo con un pie cabo, ¿sí? ok. Ahora, aquí es bien importante, si yo le voy a poner una plantilla a mi tenis con el que yo voy a entrenar, pues yo tengo que modificar también la estructura de mi tenis, porque no es lo mismo tener un tenis con una horma convencional que fue hecho exprofeso para recibir mi pie nada más, a meterle ya una plantilla que va a ocupar un espacio dentro de ese tenis, y lo que voy a hacer pues va a ser limitar el espacio de mi pie, y lejos de sentirme confortable, pues voy a sentir limitado mi pie dentro de ese tenis. ¿O puede ¿Sí? existir alguna otra lesión en alguna articulación del pie por esa modificación Claro, adecuada? sí, puede ser. En el pie cabo va a estar ligado. Aquí alcanzamos a ver esta zona que estoy señalando aquí, ¿sí? Conocida como seno del tarso, en donde pasa una rama del nervio plantar. Muchos pacientes que cursan con pie cabo se quejan de adormecimiento en el empeine, se quejan de hormigueo en el empeine y de cansancio en el pie, pero es porque esa rama del nervio plantar se comprime en esa zona. Okay. Cuando nosotros modificamos la estructura del pie con la plantilla,
se descomprime en automático esa zona y se libera ese nervio. Y por arte de magia ese dolor desaparece. ¿Sí? Pero es lo más común. Sí, puede ser, por ejemplo, que ese paciente ha tenido cuadros repetitivos de esguince en un tobillo y entonces los ligamentos, sobre todo los peroneos, se van haciendo laxos y eso va a condicionar que con mayor frecuencia se esté esguinzando, se esté desgarrando esos ligamentos. ¿Sí? Y se hace más frecuente cada vez. Y ya es un padecimiento crónico que definitivamente ya los tratamientos son más complejos, ¿no? Sí, puede ir desde utilizar soportes, infiltraciones, hasta en el peor de los casos, una cirugía. Ok. Otra de las lesiones que aqueja al corredor, y aquí Mario Ortiz nos hace una pregunta y dice que cómo se genera una lesión de estrés a nivel del hueso. Yo quiero suponer que a nivel del quinto metatarso, que es donde vienen este tipo de fracturas por estrés, ¿no? Claro. Sí, las fracturas por estrés y que generalmente yo no he visto fracturas por estrés en el primer metatarsiano, en el segundo metatarsiano, es rarísimo, ¿sí? Pero en el quinto es muy común. ¿Nos ¿sí? puedes señalar ahí cuál es el quinto metatarsiano, por favor? El del dedo chiquito. Ahí tenemos, ¿se ve? Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está correcto. Este es el primero. Primero, el segundo, lo voy a voltear. Ahí está. Ahí está mejor. Primero, segundo, tercero, cuarto, y este es el quinto metatarsiano. Y generalmente las fracturas por estrés se dan por debajo de la cabeza. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque son las zonas de apoyo, son las zonas de carga. Las zonas de carga, principalmente en el pie, están dadas por dos talones. El talón anterior, que es la zona de las cabezas de los metatarsianos, y el talón posterior. Por eso, si ustedes se dan cuenta, es las zonas que abarca el tendón de la fascia plantar. El talón posterior y talón anterior. Entonces, en el momento del desplante, en el momento del golpe, es lo que recibe la mayor carga. ¿Sí? Por eso es lo que más tiende a lesionarse. ¿Cuál es el estrés? El estrés es el sobreesfuerzo que está haciendo este tendón en el momento del apoyo, de la carga. Y entonces, como se inserta exactamente en la cabeza del metatarsiano, pues es lo que sufre. Claro. Y es lo que, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés a nivel de un músculo, ¿sí? Esto no es lo mismo cuando yo digo es que me estresé, es que ando estresado. Cuando hablamos de estrés en el hueso, es cuando yo doblo de más un hueso y rebaso su flexibilidad, su elasticidad, el hueso truena. Es cuando yo someto a estrés ese hueso. Cuando yo someto a estrés un ligamento, el ligamento, imagínense que es como un puño de ligas. Un ligamento, imagínense que yo tengo un puño de 100 ligas y que estoy constantemente estirando ese puño de ligas. Mientras yo no sobreestire esas ligas, yo estoy haciendo un trabajo normal, pero de repente yo hago un estiramiento abrupto. Entonces, fatigo, someto a estrés ese ligamento. Y entonces de esas 100 ligas se me rompen 20. Y es cuando hablamos nosotros de un esguince. Finalmente el esguince se traduce en lesión fibrilar. Se rompieron fibras de ese ligamento o de ese tendón. ¿Por qué? Porque se sobreestiró, se estresó.
Y ahí es cuando hablamos de estrés. Ok. Si se rebasa la elasticidad de ese hueso para soportar las cargas, pues es cuando sucumbe a las fuerzas de carga y truena. Claro. Sí, Eso es. definitivamente, pues creo que es claro y sentido común que si existe una alteración anatómica va a haber problema, va a haber alguna lesión, va a haber dolor, va a haber alguna imposibilidad. Y una de estas lesiones, bueno, no, una de estas alteraciones anatómicas es el calcáneo, la protuberancia excesiva del calcáneo, ¿no? Que sería el Claro. espolón. Ese es otro tipo de situaciones que incomoda, pues no solamente al corredor, sino a la gente que no hace inclusive deporte, con un sobrepeso y que acuden al médico por presentar dolor a nivel del talón, a nivel del Sí, calcáneo, ¿no? sí, sí, Entonces, pero ese tipo de lesiones, doctor, ese tipo de alteraciones anatómicas, ¿se resuelven de alguna forma? ¿Hay alguna cirugía o únicamente se manejan con plantillas, con zapatos especiales? hay médicos que se vuelven operadores y que les gusta operar los espolones, pero si se opera un espolón y yo no modifico la estructura del pie, el dolor va a seguir ahí, va a seguir doliendo. Eso a mí me explica que la causa del dolor no era el espolón. Aquí es bien importante tomar en consideración, cuando mi espolón crece, no crece hacia abajo, nunca va a crecer hacia abajo. El espolón va a seguir el vector hacia el pie, hacia enfrente. El espolón nace y hace esto. Entonces, el pico del hueso va a estar hacia acá, no va a estar hacia abajo. Yo no entiendo el por qué utilizar una plantilla de gel o una plantilla incluso hasta con una perforación, porque es que tengo espolón. Si el espolón no está hacia abajo, está hacia acá. No me va a ayudar en lo absoluto utilizar una plantilla de gel. ¿Sí? Ok, Lo que me duele no es el espolón como tal, es la bursa que yo les explicaba que está abajito exactamente en esa zona. Si yo modifico la estructura del pie que tiene exagerado mi arco, yo yo relajo mi fascia, desinflamo mi bursa y va a empezar a ceder el dolor. Aunque tenga espolón, el dolor va a desaparecer. No necesito cirugía, no necesito hacerle nada al espolón, porque con espolón o sin espolón, el dolor puede ser latente. ok. ¿Sí? Entonces, no le demos tanta importancia al espolón, pero sí tenemos que checar que mi pie estructuralmente esté lo más anatómicamente normal. Claro. Por ejemplo, doctor, este tipo de lesiones por alteración anatómica, como es el pie cabo, el pie plano, aunque se dé tratamiento correctivo, recidiva este tipo de lesiones, o sea, sí puede aparecer o recidivar este tipo de lesiones, aún teniendo las Bueno, precauciones. hago la aclaración que en un paciente adulto, es más, rebasando la edad de los 15 años, aunque no sea adulto, es muy difícil corregir esas deformidades. ¿Por qué? Porque ya una vez que se cierran sus fisis, sus discos de crecimiento, el pie se va a estructurar. Y una vez ya estructurado, ya palo dado ni Dios lo quita, porque se va a estructurar como esté, o cabo o plano, ¿sí? En las niñas existen marcadores que nosotros tomamos en consideración para poder determinar cuándo la niña ha alcanzado ese grado de madurez, en donde yo ya me voy a ver limitado como especialista para poderle ofrecer un tratamiento correctivo. Y es
su menstruación. Una vez la niña empezando a menstruar, yo ya no tengo mucho que ofrecerle, porque es cuando empiezan a cerrarse sus discos de crecimiento y su pie se empieza a estructurar. En el niño le calculamos aproximadamente entre los 12 y los 13 años, que es cuando el niño es hormonalmente activo y es productor de esperma, y es cuando se empiezan a cerrar esos discos de crecimiento. Entonces, ofrecerle yo una plantilla a un paciente de 40, de 30 años, un corredor, y prometerle que le voy a corregir su pie, sería engañarlo. No, no se va a corregir, pero sí, si el paciente utiliza su plantilla, le va a aliviar muchos males. Claro. Estando ya aquí, ya había comentado pues en el tobillo los esguinces, que ya nos explicó perfectamente bien y creo que entendimos. Existe otra lesión muy importante en el corredor, que es el tendón de Aquiles. ¿Qué Y nos, claro, puede, ¿Qué nos puede mencionar de este tipo de lesión? ¿Por qué aparece y qué es lo que se daña? bueno, ahí ven el tendón de Aquiles, ahí, ¿lo ven? Este es el tendón de Aquiles, ¿sí? El tendón de Aquiles es un tendón muy resistente, muy fuerte, ¿sí? Que es el que va a formar los músculos gemelos, ¿sí? Y que son músculos de carga. Por lo mismo, ese tendón es muy resistente, es muy fuerte, pero puede haber situaciones que lo debiliten, como puede ser el utilizar en exceso ciertos tipos de antibióticos, ciertos tipos de antiinflamatorios, debilitan y lo calcifican. Y al calcificar ese tendón, pues lo debilitan y va a ser más susceptible de desgarros e incluso hasta de lesiones completas, ¿sí? No necesariamente puede haber traumas directos, ¿sí? Ahí, pero puede ser, es muy común, sobre todo en corredores y en futbolistas, que corriendo de repente sienten la sensación, dice, sentí como que algo me golpeó atrás, como que sentí una pedrada atrás. Esa es la sensación y resulta que tú le pides al paciente que mueva su pie, el paciente tiene que hacer esto y no lo puede hacer porque ya no hay quien haga el movimiento, que en este caso sería el tendón de Aquiles, que es el que va a jalar, ahí, ¿verdad? Ahí. Ese movimiento. Entonces, ¿cuándo es cuando puede ser más susceptible de lesionarse? Por un sobreesfuerzo, por la falta de calentamiento sobre todo, ¿sí? En utilizar un calzado inadecuado, en la forma de la caída en el momento de correr, ¿sí? En un mal desplante, ¿sí? El desplante, cuando yo hago esto, yo ahí fatigo, ¿sí? Mi tendón. Y el tendón puede ir desde una tendinitis nada más, que es un proceso inflamatorio muy doloroso, ¿sí? Que me va a limitar el apoyo y me va a limitar la marcha, y sobre todo cuando yo subo escaleras. Así es. Puede irse. Ahora, hay que tomar en cuenta que también exactamente donde está el tendón, también hay una pequeña bursa como la que tenemos abajo en el tendón de la fascia plantar. Y a veces esa bursa puede inflamarse. Y yo puedo decir, es que es una tendinitis y no es el tendón. Lo que me está doliendo es la bursa que está inflamada, la bursa del tendón. Y puede ser una bursitis del tendón de Aquiles, ¿sí? Pero esa tendinitis del tendón de Aquiles puede ser por fatiga, ¿sí? Pacientes que se sobreentrenan, corredores que llevan más allá, a lo mejor su capacidad, dicen, bueno, ok, yo ya tengo corriendo tanto tiempo, yo creo que sí me puedo aventar los otros 5 kilómetros, y a los 2, 3, truena el tendón o se desgarra, ¿sí? Por sobreesfuerzo.
¿Qué es lo que sucede en muchos deportistas cuando hacen uso de los esteroides? No estamos hablando de los esteroides que inyectamos en la infiltración, sino de los esteroides anabólicos. ¿Qué es lo que hace? Aumentar la Ok. resistencia del músculo, aumentar la resistencia del tendón. Todos los músculos, todos los tendones y los ligamentos tienen un sistema de alarma para avisarle al corredor, en este caso al paciente, que ya alcanzó su límite. Y esa alarma es el dolor. Si yo Claro. le meto, si yo le meto una sustancia que es un esteroide anabólico, yo voy a bloquear esas alarmas. Entonces no se van a echar a andar las alarmas, no voy a tener ese dolor y entonces yo voy a seguir más. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una lesión que va a pasar desapercibida. Y cuando yo me dé cuenta es porque el tendón ya está tronado, ya está desgarrado, ¿sí? Eso es lo que puede suceder en deportistas que se dopan. Así es. Así es. Se enmascara el cuadro clínico, se enmascara Efectivamente, la lesión y bueno, ya cuando se dan cuenta es porque ya hay una incapacidad para poder realizar el movimiento de la articulación, ¿no? claro, y se vuelve limitante. Entonces, fíjense la importancia que se tiene el consumir sustancias prohibidas en los deportes. De verdad, no nada más es el que tengas mejor rendimiento, el que puedas ganar un maratón, el que puedas ser el superestrella 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, sino todas las complicaciones que puede tener ese tipo de sustancias, ¿no? Sí, claro, sí. Y no, y ahorita estamos hablando a lo mejor del tendón de Aquiles, de los músculos gemelos, del cuadríceps que se puede desgarrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está sometiendo a un sobreesfuerzo. Pero hay un músculo bien importante que estamos sobrecargando y sobreesforzando, que es el músculo cardíaco, Así y es. que también, como es músculo, pues Así, también se sobreesfuerza y también puede tronar. Por eso muchos deportistas sufren síncopes en la cancha de fútbol o en una pista de carreras, sí, la muerte súbita. ¿sí? Pero es por el uso de ese tipo de sustancias. Así es. Yéndonos ya un poquito más arriba de la extremidad, ya pasamos el pie, ya pasamos los músculos gemelos, que son, pues son lesiones que competen, que son un poquito más frecuentes. Doctor, Claro, ¿mito, mito o realidad o verdad de que los corredores van a sufrir al 100% lesiones de rodilla? sí, sí, todos, yo no conozco un corredor retirado que no tenga problemas de artrosis en la rodilla, que no tenga problemas de meniscos en la rodilla, que no tenga problemas de lesión de los isquiotibiales o de los iliotibiales en rodilla. ¿Qué es lo que pasa aquí, doctor Miranda? Cuando el corredor va corriendo, va viendo un impacto directamente en el cartílago, tanto de los cóndilos del fémur como el cartílago de las mesetas tibiales, ¿sí? Y entonces, pues a tanto dicen que tanto va el cántaro al agua, entonces tanto golpe, que entonces el cartílago va sufriendo, ¿sí? Y entonces, pues desafortunadamente los años no pasan de balde, a mayor edad el cartílago va teniendo menos humedad, menos agua, entonces va siendo más quebradizo y más susceptible de lesionarse a las cargas, ¿sí? Claro. Entonces, esa es una. Otra es la condromalacia. Si el paciente es joven, puede cursar con condromalacia, que no es otra cosa más que la lesión la célula del cartílago, al condrocito, ¿sí? Condrocito es la célula que forma el cartílago. Y esos condrocitos, pues es como las células en otras estructuras. Llega el momento en que la velocidad de producción va disminuyendo y la rebasa la velocidad de células muertas. Llega el momento que empieza a haber
pérdida de cartílago en ciertas zonas y se empieza a ver el cartílago como cuando vemos una pared cacariza, ¿sí? Una pared, cuando vemos una pared que le entró salitre y que se empieza a descascarar, así se ve el cartílago cuando se empieza ya también a degenerar y entonces se va dañando por impacto ese cartílago y va a degenerar en un proceso degenerativo. Así es. La osteoartrosis, ¿qué es, doctor? Para que entiendan los oyentes. Bueno, osteoartrosis. Osteo es hueso. Artrosis es degeneración o desgaste, ¿sí? Ahora, aquí es bien importante que entendamos nosotros. Hay un proceso de envejecimiento en nuestra piel. No es posible que tengamos la misma piel a los 50 que teníamos cuando teníamos 20 años, ni tampoco la misma piel a los 70 que teníamos cuando teníamos 50 años. Hay un proceso de envejecimiento a través de los años. Ese mismo proceso de envejecimiento lo va a sufrir el hueso. Ese mismo proceso de envejecimiento lo va a sufrir el cartílago, lo van a sufrir los ligamentos. Por eso hay muchas personas que dicen, oiga, es que a mí antes no me pasaba eso, es que a mí antes no me dolía y ahora ya me duele. Sí, porque es que la elasticidad de esos ligamentos, de esos tendones, se ha perdido cuanto más viejos somos, aunque duela decirlo, ¿verdad? Entonces, finalmente todos en alguna etapa de nuestra vida vamos a tener osteoartrosis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen en el diagnóstico? Osteoartrosis degenerativa, porque el proceso degenerativo no es otra cosa más que el proceso de envejecimiento, el proceso de desgaste, por el uso y el abuso que hacemos de nuestro cuerpo. Así es. Doctor, la rodilla, la articulación de la rodilla es fundamental para caminar, ya lo sabemos. ¿Qué estructuras son las que fortalecen a esta articulación? Hay ligamentos y hay músculos importantes. ¿Nos podría decir cuáles son y por qué es tan importante el ejercitarlos? Principalmente, aquí muchos mencionan el muslo, pero el muslo es un grupo muscular muy vasto, pero lo que a mí principalmente me va a dar la estabilidad de mi rodilla es el músculo cuádriceps, ¿sí? El músculo cuádriceps, que es el que se encuentra en la región anterior de mi muslo, que va de la cadera a la rodilla, y que está conformado por 4 masas musculares, ¿sí? Un vasto medial en la región medial de mi muslo, el vasto lateral que está en la cara lateral de mi muslo, el recto anterior y el crural que va literalmente pegado al hueso. Esos 4 músculos, esas 4 masas musculares van a confluir y van a formar un tendón común, que es el que se conoce como tendón del cuádriceps. Ese tendón del cuádriceps, aparte de ser el responsable de darle la estabilidad a mi rodilla, va a ser el responsable de mantenerme de pie, ¿sí? Si ese músculo cuádriceps se vuelve insuficiente, ¿cuándo sabemos que se volvió insuficiente ese tendón? Se vuelve insuficiente porque nosotros permitimos que ese músculo se atrofie y eso va a suceder en todo el deportista, llámese gimnasta, llámese corredor, llámese el físico-culturista, llámese hasta las señoras o los señores que vamos a Zumba. Músculos que estamos ejercitando constantemente y que van a mantener un tono muscular, fuerza y resistencia, y que de repente lo dejamos de hacer, porque a lo mejor nos aburrió, porque a lo mejor nos cansamos, no, pues le voy a parar un rato. Y ese músculo que estaba acostumbrado a ser solicitado a cierto ejercicio,
hoy ya no lo hace y se empieza a atrofiar. Y al atrofiarse, cae en insuficiencia. Y al volverse insuficiente, se pierde estabilidad en la rodilla. Y son aquellos pacientes que a veces caminando de repente sienten que se les va la rodilla de lado. Sienten como que pierden. Y es porque está inestable esa rodilla. Y entonces yo a esas personas, yo no les recomiendo correr, no son aptos para correr. ¿Cuándo van a ser aptos? Cuando fortalezcan el músculo cuádriceps, cuando hayan recuperado el tono, la fuerza y la resistencia de esos músculos. Ese es el principal. Digo, a los músculos glúteos, a los músculos del femorales posteriores, los iliotibiales, pues también hay que fortalecerlos, pero no me van a dar tanto a la carga como me va a dar el cuádriceps. Es el principal. ¿Sí? Okay. Dentro de las lesiones de la rodilla, doctor, en ocasiones existen pues distensión de ligamentos, existen ¿cómo se llama? El problema de meniscos, y hay quienes se atreven a infiltrar el medicamento que usted acaba de mencionar, o a lo mejor algún otro medicamento, o algunas células madres del suero que se menciona, para aliviar ese dolor de la articulación de la rodilla. ¿Qué tan bueno es infiltrar la rodilla? ¿O qué complicaciones nos puede traer el estar infiltrando alguna articulación? En este caso, la rodilla. Bueno, en la rodilla se infiltra, sí, yo la infiltro, pero yo debo saber a quién voy a infiltrar. ¿Por qué lo voy a infiltrar? ¿Cuándo es oportuno infiltrarlo? ¿Y cuántas veces lo puedo infiltrar? ¿Sí? Entonces, si a mí me llega un paciente con un proceso inflamatorio en la rodilla, con dolor, limitante para la marcha y limitante para el apoyo, ¿sí? Entonces, primero yo les dije hace rato, mi tratamiento va a ser tratamiento médico conservador. Si yo veo en 2 semanas que el paciente no ha mejorado lo esperado, entonces lo infiltro. ¿Y qué le infiltro? Un antiinflamatorio de depósito que le va a permitir al paciente desinflamar más rápido y poderse reincorporar más pronto a las actividades. Si a mí mi paciente me llega con dolor y con una franca limitación a la flexo extensión de esa rodilla, y yo le digo que se ponga a hacer ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps, me la va a mentar, va a decir, pues que me duele, no puedo hacerlos. Yo necesito desinflamarlo primero, ¿sí? Claro, Entonces, yo lo desinflamo y ya desinflamado, entonces el paciente va a poder hacer los ejercicios que yo le indique y me lo va a agradecer, porque entonces ya fortaleciendo el músculo, él va a poder mover, flexionar y estirar mejor la rodilla, va a poder apoyar. Ahora, no es nada más infiltrar por infiltrar. A veces el paciente tuvo, a lo mejor apoyó mal, a lo mejor sufrió un esguince de rodilla, hubo una lesión interna, a lo mejor se pellizcó un tejido que se llama jofa, a lo mejor se pellizcó un tejido que se llama tejido sinovial, y a veces cuando se pellizcan estos tejidos, sucede como cuando estamos comiendo y nos mordemos. Duele, nos sangran los carrillos cuando nos mordemos, entonces a veces esa rodilla puede sangrar por dentro y a veces eso es lo que le provoca el dolor al paciente. Y si yo no le hago, y ese diagnóstico es clínico, si yo le pido una radiografía, yo puedo encontrar la radiografía normal, pero si yo no palpo esa rodilla, yo no la reviso, yo no voy a saber si el paciente tiene un derrame de líquido o tiene una hemartrosis, que es la colección de sangre dentro de la rodilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que picar esa rodilla, tengo que evacuar ese sangrado de adentro o vaciar ese líquido derramado, si no, no le voy a quitar el dolor, aunque le inyecte 20 analgésicos o 20 antiinflamatorios. Así es. Bueno, y definitivamente, pues yo creo que es la articulación, como usted mencionaba, junto con la de la cadera, pues que soportan todo nuestro peso. Y si no tenemos este tipo de lesiones, pues sí podemos llegar inclusive a veces hasta fisuras
del fémur, de la cabeza, de la articulación, se puede llegar hasta fisuras, ¿no? Y entonces en ese Claro. caso, pues ya la cirugía pues puede estar indicada, ¿no? La colocación de alguna instrumentación. Una prótesis, sí. Ah, sí. Sí, esto va a suceder, es muy raro que en un corredor suceda. Puede suceder si es un corredor mal alimentado, Ok, ¿sí? Si ese corredor es mujer, y no es porque se haga menos a la mujer, pero ¿no? por su calidad hormonal, una mujer ya estando en una etapa posmenopáusico, yo he visto corredoras que tienen más de 55, de 60 años, ¿sí? Claro, Y andan corriendo, pero el hecho de ser posmenopáusicas, pues va a hacer que su hueso empiece a tener ya problemas de osteopenia o de osteoporosis, ¿sí? Y entonces la calidad de hueso ya no va a ser la misma que un corredor de 30, de 35 años, que hormonalmente pues está normal. Entonces, desafortunadamente, una mala caída, un mal impacto, ¿sí? Puede hacer, como bien lo decías, que se fisure el hueso, que incluso hasta una fractura completa puede tener, ¿sí? sí, claro. ¿Por qué? Porque son las principales articulaciones de carga, son rodillas, caderas, columna y en último lugar tobillos, ¿sí? Pero las articulaciones de carga que más se pueden lesionar por este tipo de deportes, en primer lugar, rodilla, segundo lugar, cadera, tercer lugar, columna y cuarto lugar, tobillo. Muy bien, así es. Y este tipo de lesiones, doctor, pues las podemos clasificar como agudas y crónicas. Obviamente el Sí, tratamiento es diferente en cada una de este tipo de lesiones, ya sea un claro. padecimiento crónico o un padecimiento agudo. En el padecimiento agudo, doctor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En el agudo, en el momento en que se presenta la lesión, lo más recomendable inmediatamente, independientemente de donde se presente la lesión, es aplicar hielo, ¿sí? En una bolsa de plástico y se aplica directamente a la lesión y se coloca durante 10 a 15 minutos. Ok. Y tenemos que hacer repeticiones cada 4 horas. Obvio, esto hay que hacerlo en horas hábiles. En la noche, pues, hay que dormir y hay que dejar dormir a los demás, ¿verdad? Pero en horas hábiles. Claro. Cada 4 horas, durante 10 a 15 minutos, 3 días seguidos. Ya después de esos 3 días seguidos, ya el hielo ya no me va a hacer nada. Entonces ya es conveniente aplicar calor local, Claro. ¿sí? En un proceso agudo. Ahora, hay que tomar en cuenta también qué tan agudo es el problema, porque hay veces que el paciente llega y me dice, tuve un paciente, dice, es que ya me estuve aplicando hielo frío, me dice, Pues sí. a lo mejor fue por eso, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene que te lesionaste? No, pues ya llevo 2 semanas, pues no te sirve, ¿sí? Claro. O sea, ya no, 2 semanas ya no. Después de 2 semanas ya el hielo no te va a servir en lo absoluto. Ok. ¿Qué es lo que buscamos? Decíamos nosotros que cuando se presenta la lesión, hablemos de un esguince, ¿sí? Decimos que un esguince no va a ser otra cosa más que la lesión fibrilar, se rompieron fibras de ese tendón o de ese músculo o de ese ligamento. Y al romperse, pues va a haber sangrado. Y entonces, si nosotros le aplicamos hielo, limitamos el sangrado y aparte de que limitamos el sangrado, vamos nosotros a permitir la formación de ese coágulo y vamos a evitar que se presente un edema importante, una inflamación importante, ¿sí? Vamos a limitar la inflamación. Hay quien recomienda cuando hay un esguince
meter el pie en agua caliente con sal, pues lejos de limitar el sangrado, pues a ratito llegan con el pie más hinchado y más morado. ¿Por qué? Pues siguió sangrando, ¿sí? Entonces, nada de calor en los eventos agudos, cero calor. Hielo. Ya después ya se puede aplicar calor local, ¿sí? Ok. Ya cuando el problema es crónico, pues lo conveniente es hacer la combinación de frío-calor. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? 5 minutos hielo, 5 minutos compresas calientes. Otros 5 minutos de hielo, otros 5 minutos de compresas calientes. Y así hasta que completamos 3 de frío, 3 de calor. ¿Sí? Ok. Esto en combinación con algún soporte, en este caso, si es tobillo, una tobillera, si es rodilla, una rodillera, una muslera, dependiendo del sitio lesionado, ¿sí? Y podemos ir desde ahí hasta llegar al tratamiento fisiátrico, ¿no? Ya con con electroestimulación, con infrarrojo, con ultrasonido, o sea, hay más para ofrecer. Obvio que no está en mis manos, eso lo hacen los fisiatras. Ok. Entonces, pero la manipulación, masaje, la electroestimulación, ¿en el momento agudo está indicado? ¿O es el No, reposo? no, yo no lo considero, porque si yo tengo una lesión que me está sangrando por dentro y yo llego y Claro, lo masajeo, no claro. le voy a ofrecer nada. O sea, ¿qué le quiero curar con el masajeado? ¿Verdad? No le voy a curar nada. ¿Cuándo es Ah, conveniente un masaje? Cuando hay una contractura muscular, ¿sí? Cuando hay una contractura muscular, bueno, pues ahí es conveniente aplicar calor local y masaje para reactivar la función de la fibra muscular, ¿sí? Pero estamos aquí en el entendido de que no hay un daño fibrilar, simplemente se contracturó. así Y es. ahí sí está indicado aplicar calor local en agudo y dar masaje, pero estamos hablando de contractura muscular, ¿sí? Incluso de un esguince cervical. Ahí en el esguince cervical, pues no está indicado aplicar hielo, ahí sí está indicado aplicar, ¿sí? Ok. Pero eso es otro rollo. Así Uh-huh. es. Así es, doctor. El uso de analgésicos y antiinflamatorios siempre va a estar prescrito en una lesión osteomioarticular. Eh, Normalmente lo indicado es, primero, dejo de hacer lo que me causó el dolor, ¿sí? Si lo dejo de hacer 2 días y el dolor desaparece, no tomo nada. Pero si el dolor, al lugar de desaparecer o disminuir, aumentó, inmediatamente tengo que hacer uso de antiinflamatorios y de analgésicos. Y siempre hay que combinar un analgésico con un antiinflamatorio. Uh-huh. Y En- entonces, sí, doctor. sí, No, si, si, si el antiinflamatorio y el analgésico no me llevan a mi paciente a un estado de sobriedad en cuanto al dolor se refiere, pues yo tengo que tomar otra medida, y es cuando yo pues echo a andar otras técnicas hasta llegar a la infiltración. así es. Lamentablemente, pues somos así los deportistas, no queremos parar en nuestra actividad física y aunque tengamos dolor, no escuchamos nuestro organismo y seguimos fatigando ese sitio anatómico y por lo consiguiente, pues va a haber mucho más complicación posterior y en lugar de que descansemos, como usted bien lo dice, de 7, inclusive hasta 10 días, podemos tardar hasta meses en recuperarnos, ¿no? Sí, sí, y a veces hasta más, ¿sí? Sí, Sí, a veces hasta más, digo, a mí me pesa decirlo, yo corrí y a lo mejor no alcancé un nivel como ustedes, como un corredor profesional, pero pues era un promedio de 1 hora, 1 hora 20 minutos y lo que me hizo retirarme de ahí fue una fascitis plantar.
¿sí? Finalmente terminé infiltrado. Sí, Ya así que me es. infiltraron, cuando yo Este, regresé, nunca pude ok, alcanzar el nivel y eso es lo que puede ocurrir, ¿sí? Entonces, más vale mejor atenderse a tiempo que tenerse que retirar de lo que más te gusta. sí, que la verdad que es lamentable y bueno, conocemos gente que ha pasado este proceso, ¿no? De por no atenderse a tiempo, una lesión que quizá pudo haberlo parado unos días, a lo mejor meses, pues ahora ya no realizan su actividad, ¿no? Y es frustrante, pues, porque era lo que más les agradaba. Doctor, Aquí, ajá, dígame, dígame. aquí, doctor, aquí lo importante y lo que quiero que entiendan y que se lo lleven a casa así como de esto me interesa es que la recuperación completa del músculo, del tendón, de la fascia, del ligamento, del hueso, va a depender mucho del tratamiento oportuno y del momento oportuno. O sea, que yo reciba en el momento oportuno mi tratamiento y que sea un tratamiento adecuado. Porque a veces llega el paciente al consultorio y dice, es que ya fui a ver a un huesero, es que ya fui a ver a un quiropráctico. Ya después de que anduvieron picando por todos lados, entonces ya llegan con el ortopedista. Y entonces ya tienen 1 mes, 2 meses que se lesionaron. Y entonces, ¿cuál es lo malo aquí? Que ese tipo de pacientes, casi el 90% van a tener secuelas. Entonces, el índice de secuelas es tan alto cuanto más se tarde el paciente en atenderse. Así es, así es. Entonces, si no quieren secuelas, pues en el momento en que su cuerpo les avise, busquen mejor la ayuda de un profesional y olvídense de problemas. Así es. Híjole, pues qué interesante este tema, doctor. La verdad es de que nos aclaró muchas dudas, nos aclaró muchas situaciones en las cuales, pues a veces como personas, no, a lo mejor ni siquiera como deportistas, pero que no entendemos o que se nos hace fácil no atender, ¿no? Yo creo que el dolor es una señal de que algo está pasando y tenemos que atendernos Claro. en breve, ¿no? Para seguir, pues, Sí, estando bien, realizando cualquier actividad física. claro, finalmente yo se los dije, son los sistemas de alarma que tiene tu cuerpo en el músculo, en el hueso, en la fascia, y qué es lo que te va a avisar que algo está mal. Y Claro, si tú no escuchas, si no sabes escuchar a tu cuerpo, entonces estás mal. Yo creo que eres mal deportista. así es, así es, así es, porque desde ahí empieza por ser uno un buen deportista, ¿no? El, el- Claro. el quererse, como en todo en la vida, pues el quererse es importante. Doctor, Correa, pues le agradezco mucho la atención. Estoy infinitamente agradecido de que nos haya compartido sus conocimientos de una forma tan agradable, tan amena, y que yo creo que la mayoría que estuvo conectado con nosotros, pues entendió perfectamente bien de qué era lo que se trataba esta charla, que era pues el saber qué tipo de lesiones existen en los corredores, cómo se diagnostican y cómo se deben de tratar por un profesional como es usted, doctor. Le agradezco mucho, pues estamos en contacto. Fue muy agradable volverlo a ver, pues ya después de muchos años por este Tiene medio. muchos años. Sí. Y bueno, pues le agradezco mucho su amistad y el que haya estado con nosotros compartiendo sus conocimientos. No sé si quiere No, agregar algo más, doctor. pues nada más como para cerrar, que es importante, digo yo, a lo mejor es algo que no se los tengo que decir, pero pues hay que tomar en cuenta muchas de las veces el tipo de calzado que están utilizando, ¿verdad? El tipo de calzado, hasta el tipo de calcetín que utilizan para correr, ¿sí? Entonces, muchas de las lesiones que se pueden presentar es por utilizar un calzado no adecuado. Así es. ¿Mm? A veces buscas
el calzado con amortiguador, pero los amortiguadores los tienes en tu cuerpo. A veces no es necesario utilizar el tenis amortiguador si tú fortaleces tus músculos adecuadamente. Los gemelos son unos buenos amortiguadores, ¿sí? Los metatarsianos son muy buenos amortiguadores. El músculo de la fascia plantar es muy buen amortiguador, pero si no lo sabemos fortalecer, entonces sí, cómprense sus tenis amortiguadores. De 5,000 pesos. Ándale. Bueno, doctor, pues le doy nuevamente las gracias, cuídese mucho, por favor, y estamos en contacto. No, pues el agradecido soy yo, gracias por la confianza. Gracias, doctor, que pase buenas noches. Un abrazote. Amigos, pues la verdad que me siento muy, muy contento de que alguien profesional, la verdad, nos pudiera compartir todos sus conocimientos y que nos hiciera entender de que realmente somos importantes nosotros y que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo cuidarnos? Pues haciendo las cosas de una manera adecuada, teniendo una preparación adecuada, un entrenador que esté al pendiente de nosotros, las cargas de trabajo que sean las necesarias durante nuestro proceso de preparación para una competencia. Yo creo que eso es lo valioso de esta charla, el saber que el dolor es una señal en la cual no estamos bien y que tenemos que atender a la brevedad posible. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo lo que más nos gusta, que es el correr. Pues, sin más, les doy las gracias. Gracias por estar conmigo en este miércoles, como los anteriores. Se los agradezco. Y bueno, pues algunas de las preguntas que están en la pantalla que estoy viendo, las vamos a contestar. Algunas ya se contestaron. Y bueno, pues les doy las gracias por estar conmigo. Y recuerden que en cuerpo sano y mente sana se necesita salud y deporte. Cuídense mucho y hasta la próxima.